Muy buena noche para usted, para todas las personas que ya nos saludan a través del chat, que nos dicen, bueno, aquí estamos en las diferentes partes del país. A mí me encanta estas charlas porque no solo vinculan a personas con interés en su salud, sino también a personas que están a través de las farmacias naturales, droguerías, tiendas naturistas, tiendas homeopáticas y que por supuesto apoyan con sus asesorías, con sus recomendaciones a las personas que en ocasiones no pueden ir a su EPS, no cuentan con un sistema de salud, o bueno, como ya lo estamos viviendo, por supuesto, la saturación del sistema hace que busquemos otras opciones. Y esta es nuestra realidad, y yo diría, Carlos Felipe, y a todos, es la realidad del mundo. Nuestro sistema está lastimosamente convulsionado, con pocas expectativas desde la perspectiva preventiva. El tema pandemia, yo quiero ya que le demos un giro o que digo yo, como voltear la moneda para dejar de pensar en esta pandemia con tanta expectativa negativa, por más de que estemos viviendo eventos que nos cuestionan al respecto, pero dejar de señalar este virus, el COVID-19, la enfermedad por supuesto que se desarrolla, los síntomas agudos, las complicaciones, y empecemos a mirar un poco más adentro, porque es que cuando les plantea Hacking de Francia esta propuesta de capacitación, esquema inmunológico, es porque necesariamente estamos vinculando al paciente en todo lo que tiene que ver con postinfección, reacción postvacunal y todo lo que puede suceder en el paciente después de enfrentar una respuesta inflamatoria severa frente al SARS-CoV-2, que es el virus causante de la COVID-19. Entonces, muchos de los aspectos que se estarán planteando la noche de hoy tienen que ver con los pacientes, tienen que ver con las personas que están potencialmente en riesgo, que ya vivieron la enfermedad, que tienen inquietud acerca de si se pueden volver a infectar, si han recibido dosis de vacuna, ¿qué puede pasar? ¿Será que les puede dar la infección? Todo esto estará, digamos, dentro de la perspectiva de la evidencia actual, que ya es casi un año y medio el recorrido en todo lo que tiene que ver con la enfermedad COVID-19 y, por supuesto, la interacción virológica, el potencial patogénico, todo lo que tiene que ver con lo negativo de este agente viral. Yo los invito, y como lo hago desde la perspectiva emocional, cuando hablo con mis pacientes, les digo, vamos a empezar a utilizar otros términos. Es muy importante cambiar la forma como nos expresamos, como hablamos, porque si estamos siempre dando connotaciones negativas, esto de forma inconsciente aumenta el estrés, aumenta la adrenalina, proporcional a la adrenalina, aumenta el cortisol y esto suprime el sistema de defensas. Entonces es una realidad que la forma como pensamos, sentimos y nos expresamos a nivel verbal, pues tiene injerencia también sobre nuestro sistema inmunológico. Entonces, hoy quiero invitarlos a que pensemos en esta situación actual del COVID-19, del tema de vacuna, de complicaciones, como un desafío que efectivamente tiene que ver con la enfermedad aguda, que tiene que ver con los pacientes, tal vez a nivel personal o familiares que están viviendo el proceso postinfeccioso o el proceso de rehabilitación postinfeccioso, los que fueron expuestos a la vacuna, que tienen expectativas tanto de la infección como de la situación posterior a la aplicación de la misma, y un tema muy esperanzador, que en la actualidad médicos, tanto en Sudamérica como en Europa y hasta en Asia, están hablando y planteando con gran argumento científico que son los superanticuerpos. En este concepto, superanticuerpos que se desarrolla gracias al caso del señor John Hollis, que es un norteamericano, escritor, permitió explorar este concepto de los superanticuerpos a través de su plasma y a través del estudio y toda su experiencia clínica de una situación que no fue severa, vivió efectivamente la enfermedad COVID-19, pero no la vivió de una forma severa y sí tuvo situaciones cercanas y estuvo en contacto con el subtipo viral, pero se empezó a explorar en este señor John Hollis la vivencia de una expresión de anticuerpos muy particulares. Pues resalto este caso porque efectivamente a través de un esquema muy juicioso de cuidado inmunológico, que no solo tiene que ver con suplementos, con fórmulas homeopáticas, sino que tiene que ver con el compromiso de cada uno de ustedes con el tema de nutrición, hidratación, ejercicio, lo que les mencionaba, equilibrio emocional,
hábitos de sueño, es muy importante, unos esquemas de higiene de sueño, todo lo que tiene que ver con evitar hábitos tóxicos, la alimentación procesada, el fumar, en fin. Esto, por supuesto, en sinergia con suplementos especializados, van a promover la síntesis de estos superanticuerpos para protegernos de forma preventiva o también en el caso de los pacientes que ya han sido afectados con esta patología de forma correctiva en la fase post-COVID. Bueno, hay preguntas muy tempraneras, nos dice doctora Natalie, quería preguntarle desde su punto de vista, ¿usted recomienda vacunarse y cuál es la mejor de las tres y qué hay en estos momentos? Bueno, a ver, Ingrid, te conozco, mi linda, y también conoces mi estilo. Hace muchos años nos conocemos. Entonces, mira, yo aquí no quiero ser ni juez de lo que se está viviendo a nivel científico con las vacunas. Tampoco quiero que ustedes hagan una lectura de que soy opositora a la misma, ¿no? Yo tengo que tener una postura imparcial por ser médica, por supuesto. Tengo que decir que hay que acudir a todas las medidas preventivas para evitar tanto la infección como las complicaciones del mismo. Yo aquí les voy a exponer los criterios científicos de cada una de estas propuestas, ¿sí? Ya serán ustedes y el médico tratante o las personas cercanas a ustedes que tengan autoridad científica las que determinarán precisamente si es o no la opción vacunal y cuál de ellas para cada uno de ustedes. Bueno, por acá me dicen, doctora, una inquietud, una persona con psoriasis con la vacuna puede agudizarse la patología y cuál vacuna es menos agresiva para este tipo de pacientes. Bueno, esto sí se ha referenciado de forma específica en muchas revisiones científicas que patologías de tipo inmunológico y la psoriasis está rotulada como una patología de tipo inmunológico en donde el sistema de defensas genera unas modificaciones dentro de los queratinocitos, que son las células estructurales de la piel. Al modificar la respuesta de los queratinocitos, se sintetiza el estrato córneo, el estrato superficial de la piel, de forma excesiva y se da la lesión psoriática. Entonces, para algunos, las variantes genómicas de las vacunas que tienen segmentos ARN mensajero, digamos que puede beneficiar en respuesta inmunológica. Para las otras que tienen agentes virales, pues puede ser un poco ambigua la respuesta inmunológica y aún no se ha definido a ciencia cierta. Entonces, ojo con el subtipo de vacuna, Yanei, vamos a, cuando esté explicando la composición de las mismas, te daré la explicación particular. Bueno, doctora, ¿cómo nos preparamos para recibir la vacuna? Esa va a ser una de las propuestas precisamente que vamos a plantear la noche de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo nos preparamos para hacer una inmunomodulación prevacunal que va a ayudar a que haya menos riesgo de síntomas agudos, pero sí aquí lo que no vamos a decir es que se van a evitar las complicaciones, porque las complicaciones son inherentes al vehículo vacunal, y por supuesto a la respuesta inmunológica intrínseca de cada paciente. Por acá nos pregunta la señora Cielo, cordial saludo y mis agradecimientos por la oportunidad de escuchar. Muy amable, muchas gracias. Y está la señora Cielo desde Cartagena. Bueno, para una persona que sufre de asma, es lo mismo, el asma es una reacción de tipo inmunológica que se conoce reacción por hipersensibilidad. El sistema inmunológico reconoce como nocivo elementos del medio y genera una reacción excesiva frente al mismo. Entonces, en algunos complejos científicos que argumentan el uso de la vacuna en pacientes con hipersensibilidad puede ser protector frente a la severidad, que es el cuadro inflamatorio del COVID, frente al riesgo que tendría la vacuna. Para otros, la reacción inmunológica puede ser transitoria, puede ser un evento de reacción inflamatoria que momentánea frente a la exposición de la vacuna, que no amerita un riesgo importante. Entonces, permítame, por favor, llegamos a ese segmento de las vacunas y vamos a despejar las inquietudes. Miren, les propongo que vamos a tocar los tópicos, vamos a ir desarrollando los tópicos de la capacitación y en la medida en que lleguemos a esos puntos que les inquietan, por supuesto, vamos nosotros a dar la respuesta inmediata. Entonces, estos 4 elementos son fundamentales para que estructuremos un concepto más sólido frente a la realidad COVID-19. Si tenemos una situación externa
que es la variabilidad del virus. Actualmente, con respecto a la cepa original, pues tenemos la variante Delta, que también se conoció en un principio como la variante de la India, que ha generado mucha expectativa, por supuesto, por la capacidad de fijación en la célula de la mucosa respiratoria, la capacidad de replicación, que es rápida, y esto genera un exceso de carga viral, y por supuesto, mayor riesgo de contagio y de invasión de las células en el hospedero. Entonces, es aquí donde nosotros empezamos a cuestionarnos. Efectivamente, nos preocupa el virus, pero también debe ocuparnos la situación endógena, cómo cada uno de nosotros se está comportando frente a esta situación de riesgo que tiene un factor externo, pero que son los determinantes internos los que pueden realmente estimar el pronóstico. Y ya no se trata de que si el paciente es obeso, que si el paciente sufre de asma, que si sufre de hipertensión, que si tiene una comorbilidad como una enfermedad autoinmune, lupus, cáncer, en fin, sino que estamos hablando de un contexto que se conoce como epigenética, que es mucho más tangible, que tiene que ver con personas sanas, porque con el tema de la vacunación y según reportes científicos, dejamos de ver tantos adultos mayores en las salas de cuidados intensivos y cada vez son más las personas entre 40 y 60 años los que están ocupando estas salas, precisamente porque se advirtió mucho acerca de las comorbilidades, del riesgo específico del adulto mayor y se olvidó que la alimentación, el realizar ejercicio, el por supuesto mantener un equilibrio entre la química cerebral y la respuesta inmunológica, evitar el tabaco, los alimentos procesados, y actualmente ya hay un rótulo nutricional que son los ultra procesados, tienen gran impacto en el comportamiento inflamatorio. Esto es muy importante que lo conozcamos. Yo sé que son términos que a veces son difíciles de digerir, pero es importante entender que de acuerdo a las condiciones nutricionales, a los hábitos saludables como el ejercicio, el equilibrio mental, el hábito del sueño y por supuesto evitar todo lo que genere toxicidad residual en nuestro cuerpo, determina la capacidad inflamatoria de cada uno de nosotros, independientemente que tengamos una enfermedad que favorezca no solo que se anide de manera exitosa este virus, sino que nuestra respuesta inflamatoria sea la que perpetúe el problema en el final de las complicaciones, porque esta es una realidad. Bueno, nos dicen por acá, en caso de pacientes con alergias respiratorias y trastornos periféricos circulatorios, es pertinente realizar el protocolo preventivo a manera de disminuir los posibles efectos secundarios de la vacuna. ¿Hay alguna recomendación específica? Por supuesto, sí, vamos a hacerlo así. Vamos a hablar de generalidades en cuanto a inmunomodulación prevacunal y esto nos va a ayudar sobre todo a dejar de pensar en ese agente externo, empezar a explorar en lo interno para nosotros poder tener un criterio mucho más fino y mucho más sólido, porque es que mire, estamos constantemente pensando en dónde nos va a infectar, vamos a infectar, quién nos va a infectar, cuál es la vacuna, cuál es la mejor, y bueno, por supuesto esto debe tener unos criterios preestablecidos muy bien fundamentados. Pero lo que usted realmente como individuo, como paciente, puede manejar es la forma como se alimenta, el ejercicio que realiza, qué tanto está durmiendo, por supuesto, cómo se alimenta en cuanto a lo beneficioso y por supuesto lo que amerita un riesgo. Es muy importante el equilibrio emocional y los suplementos dietarios que le generen una respuesta organizada de su sistema de defensas. Esta es la propuesta en esencia. No voy a dejar de dar explicaciones, por supuesto, con respecto a las vacunas. Les voy a exponer las que están en el mercado con mayor soporte científico, los pro y los contra, ¿sí? Y, por supuesto, voy a dar mi punto de vista desde lo que he explorado de las terapias que son complementarias, ¿sí? Por acá nos dice el señor Afranio, buenas noches. Antes de colocarse la vacuna es recomendable tomarse el inmunoproterkin para subir las defensas. Está dentro de los esquemas, señor Afranio, por supuesto, vamos a dar un soporte inmunológico con respecto al evento prevacunal. Entonces, como ya hablábamos, entonces existe una interacción, hay algo que nos llena de mucha expectativa, nos hablan de nuevos virus, de un comportamiento diferente. Esto tiene que ver efectivamente con esta asociación epidemiológica de lo que es el individuo y lo que está pasando con la realidad del virus.
Esta es nuestra realidad. Nuestra realidad es que tenemos unas condiciones genéticas que nos predisponen a comportarnos desde la perspectiva inmunológica de determinada manera. Si usted se alimenta de una u otra forma, por supuesto su sistema inmunológico va a ser más eficiente, y también si usted reduce hábitos tóxicos del ambiente, no solo la exposición de la contaminación ambiental, sino el tabaco y otras sustancias tóxicas, es mucho menos probable que la situación inflamatoria en su cuerpo sea severo, porque actualmente se referencia más la respuesta inflamatoria de base que tenga el paciente que las enfermedades de las cuales éste sufre. Ya estamos cambiando el modo de expresarnos, y esto hablo de los trabajadores de salud. Ya no estamos diciendo, mire, es que el adulto mayor es de riesgo, es que el paciente con obesidad es de riesgo, o el que tiene una enfermedad específica a nivel inmunológico. No, es la situación inflamatoria que de base tenga este paciente el que determina o no las complicaciones por el virus SARS-CoV-2. Bueno, nos dice, doctora, ¿habrá una resistencia al virus según el tipo de sangre o sistema inmunológico? Señora Janet, es una teoría muy interesante, se las planteé en la diapositiva anterior, que se llamaba superanticuerpos. Precisamente el caso del señor John Hollis llamó la atención ante esta situación, que existían unos marcadores inmunológicos específicos en personas que o no desarrollaban la enfermedad o hacían cuadros muy leves. Y se empezó a explorar, efectivamente, empezamos a trabajar con condiciones inmunológicas en donde se decía, tenemos unos cambios o unas modificaciones específicas que llevan a que tengamos o no una respuesta importante. Permítanme un momento, por favor. Todo lo que he dicho es cierto, pero la principal razón por la que hay menos adultos mayores en UCI es que casi todos los ancianos ya están vacunados. Es correcto, ese es uno de los argumentos, ¿sí? Y ese es el peso que en este momento, por supuesto, le está dando validez científica a la acción preventiva vacunal. ¿Sí? Esto es una realidad, por supuesto, es algo, un proceso observacional. Por eso quiero que ustedes no vayan a interpretar mi postura neutral como no estoy de acuerdo con la vacuna o estoy de acuerdo con la vacuna. No, yo les voy a presentar los argumentos científicos y por supuesto será su médico tratante o el médico que acompaña el proceso de salud de cada uno de ustedes el que podrá dar un direccionamiento. Hoy yo no actúo como médica, sino como educadora en salud, en donde quiero brindarles todas las herramientas. Bueno, nos dice, muy buenas noches, me dio COVID el 29 de diciembre del 2020, aún tengo problema respiratorio, en las pruebas de los pulmones todo me sale bien, ya tengo las 2 dosis de la vacuna, todos los olores fuertes aumentan este malestar. Si hay algún producto de esta marca que me pueda recomendar, por supuesto que sí. Bueno, lo que hay que evaluar, señora María Fernanda, es si existe un proceso de fibrosis pulmonar residual. Yo le invitaría, si ya le realizaron un TAC pulmonar con contraste, hacer una evaluación acuciosa, porque probablemente esto tenga que ver con modificaciones estructurales de la célula alveolar, de la célula funcional del pulmón, pero también es importante indagar un poco acerca de la respuesta inmunológica. Le invitaría adicional a este TAC contrastado de pulmón realizarse una inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es una de las de respuesta que intermedia en esta fase inflamatoria frente a las alergias, y a veces en los pacientes post-COVID se están observando niveles significativamente altos que pueden justificar la reacción inflamatoria continua de este paciente o la exacerbación de síntomas. Por supuesto, sí, vamos a sugerirle un esquema que hemos llamado una propuesta de rehabilitación post-COVID en caso de pacientes con fibrosis pulmonar u otras complicaciones posterior a la enfermedad. Doctor, una persona que toma anticoagulantes y sufre de colon irritable, ¿debe colocarse la vacuna? Bueno, anticoagulantes, esto debe estimarse, es una de las contraindicaciones, digamos, preventivas que se hacen, se observa el paciente, porque muchos pacientes han presentado posterior a la vacuna alteraciones de la coagulación. Entonces es muy importante no solo conocer cuál es la comorbilidad, el tipo de anticoagulante, y que sea el médico tratante el que sugiera cuál es la vacuna más adecuada para esta situación. El contexto patológico del síndrome de intestino irritable no se ha referenciado como una contraindicación absoluta de la vacuna. Entendamos entonces
que con respecto a estos marcadores, y como ustedes lo ven en esta diapositiva, mucho de lo que sucede con el paciente está determinado intrínsecamente, por supuesto, y es importante también tener en cuenta cuáles son los hábitos que pueden estarlo condicionando para estar inflamado o no. La patología del COVID-19, por supuesto, ha vivido transformaciones. Miren esto, las variantes iniciales, ahora estamos en esta nueva variación virológica, la variante Delta, como les digo, en este momento tenemos una situación en donde es una variante que tiene gran rapidez de fijación en el receptor S. Por supuesto, esto le da mayor capacidad de replicación. Tiene, en los indicios científicos actuales, se habla que tiene una capacidad de 1000 veces mayor de replicación con respecto a la cepa inicial. Esto es lo que lleva, por supuesto, a un sostenimiento de replicación viral en la mucosa respiratoria por mucho más tiempo y la hace un 60% mucho más contagiosa. Por eso, en este momento, es muy importante determinar qué es lo que está pasando con la acción de vacunas actuales, porque de lo que se está planteando es que si esta es la variante predominante, resulta que ella se comporta dentro de la respuesta de anticuerpos y también la respuesta celular como un evasor estratégico. Y aquí es donde aparece un nuevo concepto que son los subtipos de anticuerpos. Es muy importante tener en cuenta que nosotros, frente a la respuesta de las diferentes enfermedades, tenemos una respuesta celular, que son los linfocitos T, y también las células natural killer, y tenemos una respuesta que se conoce como respuesta humoral, que son los diferentes anticuerpos. Los anticuerpos son los que actualmente se han clasificado en dos subtipos. Y yo he querido ponerle una tercera ramita que de pronto no lo van a encontrar así en los estudios científicos, pero yo les voy a dar unas páginas para los que son acuciosos, si quieren leer y quieren ver esto de la patología COVID-19 como un desafío que podemos explorar, que podemos estudiar y por supuesto de seguir aprendiendo. Los anticuerpos que actualmente se han subclasificado son los anticuerpos no neutralizantes, ¿sí? Que estos son muy importantes desde la perspectiva preventiva y es lo que lleva a que haya modificaciones constantes desde la perspectiva científica a nivel vacunal, los anticuerpos neutralizantes y lo que les decía al principio, los superanticuerpos. Estos anticuerpos, los primeros, los no neutralizantes, son anticuerpos que si usted ha estado expuesto a la patología por SARS-CoV-2 o a la COVID-19, quedan como, entre comillas, una memoria inmunológica. Pero es una memoria inmunológica que es poco eficiente si usted vuelve a infectarse. Resulta que estos anticuerpos no neutralizantes son los que pueden fijarse al receptor y abrirle la puerta a ese nuevo agente viral, sea o no una variante más patógena. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, los anticuerpos neutralizantes son los que tienen la capacidad no solo de bloquear el receptor, sino de bloquear por estímulo humoral y de llamar las otras células inmunológicas al virus por muchos puntos. Entonces, estos agentes neutralizantes son los que puede formar una persona, puede sintetizarlos por sus características genéticas, por la forma como se alimenta, por el ejercicio que realiza, ¿sí? Y algunos argumentos están señalando las vacunas, esto todavía se está explorando de forma científica, pero lo cierto es que son los que tienen la capacidad de bloquear la replicación viral. Ahora, los más afortunados, que son los que sintetizan superanticuerpos, son los que efectivamente quedan generando una respuesta de bloqueo permanente frente a este agente viral. Si nosotros hablamos con objetividad de las vacunas, ellas están diciendo efectivamente vamos a desarrollar una serie de anticuerpos que pueden estar en la clasificación no neutralizantes o neutralizantes. De superanticuerpos no se ha hablado en las vacunas. Lo cierto es que los diferentes estudios dicen estos anticuerpos pueden perdurar de 30 días hasta 120 días,
que es lo que hasta diciembre se hablaba del desarrollo de defensas de tipo endógeno. Quiero explicarme. El paciente que se infectó, en el 90% de los casos desarrolla una memoria inmunológica, pero lo que se tiene que tener en cuenta es que esta memoria inmunológica puede ser de anticuerpos no neutralizantes y anticuerpos neutralizantes. Depende de su calidad de vida, de la alimentación, de los hábitos tóxicos, de la higiene del sueño, del estrés que maneja, cuál es el subtipo de anticuerpos que predomina. Desafortunadamente, el 10% de las personas que se infectan, ¿sí? Y eso es una variante también que queda como incertidumbre en el desarrollo de los estudios científicos con las vacunas, que no desarrollan inmunidad. Y es aquí donde el paciente dice, ok, entonces conmigo no hay nada que hacer. No, resulta que en ese paciente que no desarrolla inmunidad posinfección o postvacunal, le queda el chance de trabajar de forma endógena en los superanticuerpos. Por eso es que hoy quiero decirles, dejen de mirar afuera, empiecen a mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Ya sea para generar anticuerpos no neutralizantes, neutralizantes o superanticuerpos. ¿Sí? La decisión de la vacuna o no, por supuesto, es de cada uno de ustedes, del direccionamiento del médico tratante, de la condición de base que ustedes tengan y que por supuesto esté manejando su médico, pero la realidad es que mucho de lo que ustedes pueden aportarle al organismo está dentro de ustedes y desde la perspectiva de hábitos modificables que realmente cada uno tiene dentro de su mano. Bueno, me acaban de sacar la tiroides, es recomendable vacunar. Bueno, de esto no hay muchos estudios, efectivamente con pacientes con tiroidectomía no hay estudios que resaltan en patología de tiroiditis de Hashimoto, que es la enfermedad autoinmune que causa el hipotiroidismo posterior al proceso inflamatorio, y se habla que no hay contraindicación, pero realmente, señora Gabriela, no hay evidencias al respecto. Cristian nos dice, buenas noches, tengo una gran pregunta importante. ¿El propio cuerpo de la persona saludable puede crear los anticuerpos para combatir el virus COVID-19? Para combatir el COVID-19 y crear anticuerpos específicos, debe haberse expuesto al virus. Esta es la única forma. Una persona que no haya tenido exposición, lo que puede es fortalecer la capacidad de respuesta inmunológica para que cuando entre en contacto, lo que se genere es una respuesta de este subtipo de anticuerpos. ¿Sí? Con las vacunas es igual. Usted se está sometiendo o a la exposición de un agente o a la exposición de un segmento del ARN viral. Cuando usted se expone a estos segmentos o del agente o del ARN viral, su cuerpo tiene que defenderse, su cuerpo tiene que crear anticuerpos. Y es allí donde yo los invito, ¿qué tipo de anticuerpos quiere usted que su cuerpo genere? ¿Anticuerpos que le abran la puerta al virus o anticuerpos que neutralicen el ingreso del virus, que no solo bloqueen el ingreso, sino que lo destruyan y llaman células como las células natural killer para la destrucción precoz de este virus, o superanticuerpos que no solo lo protejan en la fase aguda, sino que conserven esa información para variantes futuras? En este momento, la problemática es la fijación y la capacidad de replicación. Esto sigue demostrándose y miren, estas son las inquietudes en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas variantes? Cada vez más agresivas, cada vez con mayor capacidad de invasión, de replicación, de contagio, por supuesto, de mayor impacto epidemiológico por la letalidad que esta tienen, porque si tienen mayor capacidad de fijación, de replicación, pues van a invadir mucho más rápido el sistema respiratorio inferior. Entonces, todo esto precisamente es el contexto en donde nosotros debemos ocuparnos de qué tipo de respuesta quiero programarme. Yo ya tengo la vacuna, si me vuelvo a infectar con el virus es posible que infecte a otros. Por supuesto, sí, es posible. Miren, hace poco salió un artículo de un médico inglés que él está precisamente queriendo cambiar eso de los reportes, que si el virus me da, tengo cierta inmunidad, pero si me vacuno tengo otro tipo de inmunidad. No, aquí lo que se ha tratado de crear con respecto a las vacunas es un bloqueo endógeno frente al receptor en donde se acopla el virus. Cuando se envía el ARN mensajero, lo que se trata es que las células modifiquen la expresión de membrana y no haya ese receptor donde se acopla el virus. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Si después de la vacuna se logra cierta modificación del receptor, pero resulta que otras células quedaron con expresión del mismo y es una de las variantes que tiene alta capacidad de fijación, es probable que sí, que usted se pueda infectar. Y de hecho es lo que estamos observando. Hay pacientes que tienen la vacuna y se infectan, les da la COVID-19, tienen el marcador positivo en su muestra, por supuesto, el exudado nasofaringeo y tienen el marcador clínico del COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sintetizaron anticuerpos que no fueron de los de tipo neutralizante, o qué pasó con sus diferentes comorbilidades, generaron un terreno inflamatorio que empeoraron el cuadro y esto llevó a que cayeran dentro del 10% que no generaban memoria inmunológica. Entonces, esto es lo que pasa, es una realidad y todos ustedes la conocen. Pacientes vacunados están también infectándose con el virus y, por supuesto, desarrollando la patología. Por eso es importante tener esquemas que por lo menos nos den la esperanza, porque aquí estamos trabajando sobre gran expectativa científica, todos estamos creciendo en este campo, los que trabajamos en terapias funcionales, en terapias integrativas, nos interesa crecer en el campo de la inmunología. En mi campo, en lo que yo he venido trabajando en los últimos 18 meses, es la inmunobiología, cómo yo trabajo para que ese paciente sea mucho más fuerte, por supuesto sea resistente, teniendo en cuenta que a veces las comorbilidades debilitan a tal punto que por más de que usted desarrolle las estrategias vacunales, nutricionales, igual el cuerpo siempre va a tener esa condición inflamatoria y puede terminar en letalidad en algunos casos. Pero créanme que el porcentaje de pacientes que he manejado que han llevado esta patología con síntomas leves, han salido de cuadros inflamatorios severos, ha sido importante y todo lo he manejado desde la perspectiva inmunológica. Este sigue siendo uno de los argumentos más importantes. Bueno, por acá me dice, ¿el propio cuerpo de la persona saludable puede crear los anticuerpos? Y creo que ya respondí esa pregunta, o sea, va a crear anticuerpos en general, ¿sí? Pero solo si se expone al COVID-19 va a crear anticuerpos específicos frente a esta vacuna, frente a esta enfermedad. Ni siquiera las vacunas tienen el agente específico. O sea, aquí con las vacunas se está trabajando con segmentos de ARN viral, ¿sí? No del COVID, sino viral, que genera un bloqueo en el receptor del COVID, y los otros están trabajando con virus similares para crear inmunidad específica, virus similares, pero no es el COVID-19. Entonces aquí la única forma que tenemos para sintetizar anticuerpos frente al COVID es que de la infección. Y el punto está en no si los creo, sino qué subtipo voy a tener. Por favor, no dejen de revisar esto, los subtipos de anticuerpos que el individuo tiene la capacidad de generar. ¿Existe relación entre una persona con niveles de glucosa elevados y la agresividad del virus? Sí, el paciente con glucosa elevados o pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2, son pacientes con inflamación crónica persistente y esto puede generar mayor reactividad inflamatoria y mayor severidad del cuadro clínico. Buenas noches, doctor. Una pregunta. Tengo un familiar que se vacunó ayer y hoy anda con malestar y dificultad respiratoria. Bueno, es muy importante, Wendy, que el paciente se hidrate, se repose, porque a veces se vacunan y, bueno, o siguen trabajando igual o con mayor esfuerzo, o consumen licor, o van a fiestas, o van a actividades regulares. No, yo no es que digo que se incapaciten por la vacuna, no, pueden ir a trabajar, pero entonces van a mantener un ritmo más lento, van a hidratarse muy bien y, por supuesto, el esquema que vamos a sugerir a continuación. La vacuna no da incapacidad, pero sí amerita que usted se cuide, se alimente mejor, se hidrate muy bien, por supuesto, tenga un esquema como el que vamos a sugerir la noche de hoy para que el comportamiento inmunológico sea exitoso, para que no solo se sinteticen los anticuerpos más eficientes en la respuesta viral, sino que se sostengan por más tiempo, que es algo que no han podido concretar las vacunas. ¿Cuánto tiempo van a durar los anticuerpos en el cuerpo del individuo que ha sido vacunado? Muy buenas noches, tengo dudas en vacunarme, ya que hay mucha información sobre esta. Una de ellas es que alteran el material genético de la persona y después de la vacuna tendremos que vivir con las consecuencias de la vacuna. Síntomas porque ya no se pueden curar, porque ya tenemos un defecto para siempre. Bueno, no se ha hablado al respecto
con mucha claridad científica. Mi modificación genética es difícil de argumentar científicamente, pero sí es importante entender que no se ha explorado en este campo. No puedo decirle, Liliana, mire, es que usted después de la vacuna en 6 meses, 12 meses, en un año va a presentar ciertos efectos. Esto se está explorando. Este es el problema, que los seres humanos estamos siendo la fase de estudio. ¿Sí? Y para la severidad de la vacuna, para muchos científicos esto está bien, para las autoridades en salud esto está bien, que los humanos seamos el campo de exploración de esta vacuna, porque al parecer se disminuyen el impacto en letalidad de esta patología, pero todavía es impredecible, y más, Liliana, hablar de modificación genómica a largo plazo, no tenemos el argumento científico, no tenemos cómo decirle. Lo que sí le puedo decir es que uno de los tipos de vacuna sí tiene un segmento genético, pero del virus. Tiene un fragmento proteínico que se llama ARN mensajero, que es el que ingresa a las células que tienen el receptor, que es el que se acopla con el virus y bloquea este receptor. Y así es que actúa y previene la replicación del virus, ¿sí? Pero hablar de modificaciones genéticas, estamos todavía, Liliana, explorando este campo. Los humanos están, por supuesto, permitiendo conocer un poco más del comportamiento de esta vacuna. Y es así como se está manejando. Miren, de hecho, si ustedes quieren, pueden ingresar a la página de la FDA. La FDA es abierta para todos y pueden observar en la FDA cómo están registradas las vacunas, todas las vacunas. Y las vacunas están aprobadas ante la FDA como estudio en curso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que se está desarrollando a través de esta vacuna está siendo reportado, los efectos colaterales, qué es lo que está sucediendo con los pacientes. Aquí se hace, en los Estados Unidos se hacen estudios muy acuciosos de cuantificación de anticuerpos, cuánto es que desarrollan los anticuerpos, cuánto tiempo duran los anticuerpos. Entonces, bueno, aquí es efectivamente un proceso en donde se va a seguir explorando y van a ser años de experimentación. Hace algunos años, o muchos años, décadas atrás, cuando se hablaba de la varicela, de la tuberculosis, del polio, los estudios se hacían en ratones, en animalitos de laboratorio, pero no se exploraba en humanos, sino hasta 3 a 5 años después. Pero es esta condición de pandemia la que ha llevado a que se haga estos estudios. Y no es la primera vez que se vive en pandemias, obviamente no, pero es la primera vez que se cuenta con un recurso científico inmediato que lleva a hacer seguimientos de este modo. ¿Cuál sería la vacuna que tiene el ARN mensajero? Correcto, ahorita vamos a explorar los subtipos, vamos a ver cómo Johnson, Pfizer, bueno, las 3 que están, digamos, en Colombia, exploran tanto agentes virales como ARN mensajero. Doctora, yo recibí la primera dosis de la vacuna y no tuve ninguna reacción. Desfavorable, esto es normal, puede generar anticuerpos y no tener ningún tipo de reacción. Si usted tiene la inquietud, puede medirse los anticuerpos y ya con este tipo de unidad de medida usted tener una conclusión. Bueno, ayer me vacuné, hoy he estado con mucha maluquera, dolor de espalda, gastritis y mucha somnolencia. Los síntomas postvacunales son muy particulares, Carolina. Algunos pacientes hacen como si fuera una gripa, otros es como si fuera una infección mucho más severa, como una influenza. De hecho, son segmentos virales similares, agentes acoplados similares. Entonces, aquí sí vamos, no puedo decirle, mire, estos síntomas tienen que ver con la vacuna o esto es una reacción adversa, no. Todos están generando un comportamiento diferente y pues nunca había escuchado, Carolina, de gastritis, somnolencia sí, dolor en el cuerpo, malestar general. Mi recomendación, vamos ahorita a hacerla en cuanto a suplementación, por ahora reposo y muy buena hidratación. Bueno, voy a continuar porque si no, no vamos a terminar. Una persona, ¿por qué se debe esperar 3 meses? Las personas que ya les dio COVID para vacunarse, por el tema de los anticuerpos, ¿sí? Hay, recuerden, una probabilidad del 90% que el paciente post-COVID desarrolle inmunidad y esta inmunidad se sostenga por este tiempo. Entonces, las recomendaciones para muchos científicos es esto, esperar este tiempo que duran los anticuerpos endógenos para aplicar la vacuna y esperar que haya un soporte mucho mayor, teniendo en cuenta las diferentes variantes de este virus. Muy bien. Entonces,
como estamos explorando, es una realidad, toda esta situación inmunológica, perdónenme de estos garabatos, pero es la forma como quiero decirles, mire, esto es una situación interna, por supuesto, ocúpense de pensar de cómo protegen, de cómo se cuidan en el ambiente externo, pero la prioridad pasaría a ser cuál es su ambiente interno, porque miren, de este tipo de inmunidad, de la inmunidad que se desarrolla en la inmediatez frente al contacto con el virus, o la inmunidad adaptativa, en donde ya son células que están dando una respuesta específica, depende precisamente de cómo se está comportando su ambiente interno. ¿Sí? Esto de desarrollar diferentes síntomas, ya sea frente a la COVID-19 o frente a la vacuna, en muchos casos depende del hospedero, depende del paciente. Mire, cuando a uno le dicen, bueno, no, es que algunos pacientes desarrollan anticuerpos por 30 días y otros pueden durar hasta 5 meses. ¿De qué depende si es el mismo supuesto agente viral? Pues por supuesto de las características inmunogénicas del paciente, ¿sí? ¿Por qué pacientes vacunados hacen reacciones y otros no? Le aplicaron la misma Pfizer. Entonces, ustedes mismos empiecen a razonar que la situación no es la vacuna, sino cuál es el terreno individual. Y no estoy hablando de enfermedades, no estoy hablando de asma, de lupus, de cáncer, de diabetes, hipertensión. Estoy hablando de patrones comunes, ¿sí? Como la alimentación, el ejercicio que realiza, los hábitos tóxicos que tiene de base. Ojo con el equilibrio emocional, no lo subestimen. Miren, el estrés tiene una relación directa con el cortisol y el cortisol es un inmunosupresor severo. Esto lleva a que si usted o se vacuna o le da la COVID-19, pues usted vaya a tener menos reactividad inmunológica y mayor severidad de los síntomas en muchos casos y sobre todo no conserve memoria inmunológica. Entonces tengan en cuenta estos factores que son realmente los determinantes que ustedes hagan síntomas caracterizados por inflamación aguda, digamos, esta afección que es la que más se están refiriendo, que es la anosmia o pérdida del olfato, o ageusia, que es la pérdida del gusto, que tiene que ver, por supuesto, con la invasión de la mucosa respiratoria y también cierta interacción inflamatoria del bulbo olfatorio, que es un segmento del sistema respiratorio que tiene que ver con estos dos sentidos. En fin, esto puede ser, ya sea en una fase aguda corta o puede perpetuarse y permitir el ingreso de este virus a células del sistema respiratorio inferior. Entonces, esta es una realidad que también, por supuesto, tiene que ver con las características intrínsecas de uno de ustedes. Buenas noches, una persona que tiene constante contacto con paciente COVID puede desarrollar inmunidad. Hay un estudio muy bonito, señora Ana, puede leerlo, superanticuerpos en pacientes que han sido trabajadores de salud, que están expuestos, precisamente se puede desarrollar una superinmunidad por el contacto continuo, pero esto también depende de que si no solo está en contacto, sino sus hábitos y por supuesto su comportamiento general. Mi esposo se vacunó el 20 de julio, ese día estuvo con dolor de cuerpo, cabeza, hace 3 días dolor de estómago, inició cuadro de alergia respiratoria, estornudo y congestión. ¿Cómo se puede tratar? Bueno, aquí no estaríamos hablando de tratamiento, porque se vacunó el 20 de julio, estamos hablando 8 días después, hay que mirar si existe otro tipo de cuadro. Esto de la alergia respiratoria también es ambiguo, pero puede ser parte de la respuesta inmunológica. Yo le diría, señora Liliana, si no son síntomas severos, por supuesto, puede iniciar el esquema que vamos a sugerir la noche de hoy, pero yo les recomiendo, por favor, que el paciente se hidrate y se hidrate de una forma mucho más juiciosa, que tiene que ser con un hidratante oral que tenga sodio, potasio, bicarbonato, como el Hidra Plus o el Pedialite, que estos son elementos que le van a dar electrolitos y mejoran la condición inflamatoria y le ayudan también con la parte intestinal. Por ahora, este sería un soporte en casa y, por supuesto, vamos a hacer la sugerencia permanente del esquema postvacunal. Hay un paciente de 52 años que le dio COVID, después de eso quedó con mucho desánimo y dificultad respiratoria, se le suministró inmunoproterquín, proxaquín y isnejón. Con esto mejoró un poco, pero persiste el cuadro respiratorio. Bueno, hay que mirar si el paciente a los 52 años ya tenía modificaciones estructurales a nivel pulmonar, porque la dificultad respiratoria tiene que ver con el cuadro de fibrosis pulmonar. Vamos a hacer una sugerencia pertinente al respecto, pero muchos casos de fibrosis pulmonar no inician
posterior a la infección post-COVID, sino que pacientes ya traían fibrosis pulmonar por un asma de la infancia, por consumir tabaco, por haber trabajado con sustancias químicas, con asbesto, con sustancias irritantes, en fin, estos eran pacientes que ya traían de base la fibrosis, les dio COVID y se empeoró la fibrosis. Entonces aquí estamos trabajando, señor Omar, un cuadro mucho más complejo que el evento inflamatorio post-COVID. Y precisamente es esto, cuando tenemos estados inflamatorios de mucosa, cuando de base se tiene un proceso inflamatorio, es aquí donde tenemos un terreno abonado y una respuesta inmunológica que no sabemos cómo se va a comportar. Si este paciente con procesos inflamatorios de base va a desarrollar anticuerpos que neutralicen el virus, ya sea una nueva infección o una situación postvacunal, o va a desarrollar, sí, y lo tratamos de forma preventiva, anticuerpos eficientes neutralizantes o superanticuerpos. Lo cierto es que nuestra propuesta es hacer modulación inmunológica. Recuerden ustedes que yo desde que empezó el tema de la pandemia dejé de hablar de potencializar el sistema inmunológico. Aquí se trata de ser mucho más específico, de trabajar sobre las células que van a atacar de forma frontal el virus, que son los linfocitos T y las células natural killer. Estos tenemos que trabajar potenciando su respuesta y su eficiencia frente a la infección o a lo que es la respuesta frente a la vacuna, y por supuesto una respuesta humoral mediada por anticuerpos, que son anticuerpos que los produce los linfocitos B, y estos linfocitos B a su vez van a producir anticuerpos eficientes, como los neutralizantes, los superanticuerpos, y queremos que no produzca, o por lo menos en mínima cantidad, los anticuerpos no neutralizantes, que no solo no sirven, sino que le abren la puerta al virus. Analicemos entonces esto de las vacunas. Es importante, ustedes tienen todas las inquietudes y por supuesto yo les voy a dar las respuestas desde la parte científica. Es muy importante tener en cuenta cuáles subtipos tenemos de vacunas. Entonces, vacunas con patógenos completos en donde se conserva información antigénica, ¿sí? No es un virus vivo, es un virus atenuado que genera una respuesta frente a la exposición de ese virus específico, y frente a ese virus se van a generar los anticuerpos. Proporciones de patógenos, que generalmente son cepas diferentes, no han creado una vacuna con la cepa específica porque los comportamientos, digamos, en un 100% no se conocen. Entonces, ¿qué es lo que se están utilizando? Se están utilizando segmentos antigénicos, segmentos patógenos, un pedacito de ese agente para que se den cambios a nivel intrínseco en la producción tanto de células como de anticuerpos y se dé una protección específica. Entonces, algunos laboratorios están desarrollando precisamente esta proteína recombinante viral en el desarrollo de la vacuna COVID-19. Esto se trató de hacer antes con la influenza, se utilizaban adenovirus, renovirus frente a la influenza y efectivamente tuvo gran impacto en la síntesis de anticuerpos neutralizantes. No de superanticuerpos porque estos apenas se están estudiando actualmente, son de anticuerpos neutralizantes. Y lo que nos preguntaban, codificación genética, efectivamente es el ARN del subtipo mensajero el que se utiliza, ¿sí? Estos son los que están utilizando segmentos genéticos para, obviamente, que se codifiquen dentro de la célula humana y se genere un bloqueo en ese receptor donde se adhiere el virus. Entonces, si se bloquea el receptor, pues no tiene dónde fijarse. Entonces, aquí tenemos, digamos, las dos más importantes en Colombia, que son la monodosis Johnson y la de Pfizer. Aquí ustedes ven la de Johnson, que es vector viral, y la de Pfizer, que es segmento ARN mensajero. Estas son las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. ¿Sí? Ustedes pueden buscarla, documentense, lean, pero no para llenarse de paranoia, de miedo, no, sino para que conozcan y puedan tomar decisiones objetivas, hablar con su médico tratante y que sea él el que los direccione, ¿sí? Estas son las escalas de edad
¿sí? En los Estados Unidos se está hablando de las dosis en niños pequeños. En este momento hay mucha ambigüedad al respecto, sobre todo porque son chicos que están en proceso de maduración. Entonces hay una ambigüedad entre si debe ser a los 12 o a los 16 años. El tipo de la cantidad de dosis, la monodosis es la de Johnson. Actualmente se habla de 2 dosis de Pfizer con un intervalo de 21 hasta 45 días. Bueno, eso es de acuerdo al Ministerio de Protección Social de los países. Hay unos que están manejando otros criterios y ya se está estudiando una tercera o hasta cuarta dosis. Esto todavía es una propuesta. Efectos secundarios, entonces para los que han estado preguntando, con respecto a la monodosis, dolor en la zona de inyección, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, dolores corporales. Vean que aquí no se hace referencia a síntomas intestinales, gastritis, diarrea, pero muchas personas sí con una sensibilidad inflamatoria en el intestino puede generarse. Sí lo he observado, no en estas referencias científicas, lo he observado con mis pacientes, que recuerden que la evidencia de un solo médico es evidencia tipo E, o sea, no sirve. Lo que sirve son los estudios. Entonces aquí les estoy presentando precisamente esto. Igual, miren, esto es lo mismo que presenta la Pfizer como su referencia. Efectos secundarios graves, raros, desafortunadamente no permiten la publicación del tema del embolismo, de anticoagulación y estas cosas. Yo no les puedo publicar lo que no está escrito, ¿sí? Esto de embolismos, de alteraciones de la coagulación, síndrome de falla respiratoria, aquí les muestro, este es un estudio del 21 de mayo del 2021, en donde se habla, están haciendo seguimiento, por favor, no se llenen de miedo, simplemente esto es una muestra de las personas que estudian, que están buscando una argumentación científica clara con respecto, al respecto de las vacunas. Entonces hablan el síndrome de dificultad respiratoria aguda como evento adverso después de la vacunación. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? No es que estén diciendo qué pasa, no, están diciendo vamos a mirar cuáles son las causas, qué pasó con el paciente que vivió este evento, esto será que va a llevar a que en algún momento hablamos que la vacuna es segura. Entonces, esto lo que están haciendo es recopilando una base de datos de los pacientes vacunados que hicieron este síndrome de dificultad respiratoria posterior a la vacunación. O sea, estaban sanos, les inyectaron la vacuna y desarrollaron el síndrome. Están recopilando datos. Espero en algún momento contarles qué pasó. ¿Qué pasó? En este momento es apenas un estudio. Lo que quiero mostrarles es que es esperanzador, que sí efectivamente están estudiando, están explorando mucho más este tema de las vacunas. Ahora lo que nos ocupa y es que ustedes se vuelvan unos superhéroes frente a las diferentes infecciones, que desarrollen anticuerpos neutralizantes, que trabajen, por supuesto, de manera juiciosa para crear superanticuerpos. Esto es muy importante, que ustedes puedan transmitir esta información a sus clientes, a sus usuarios, que por supuesto tengan siempre una perspectiva positiva, una palabra alegre, que ustedes estén dándole un mensaje esperanzador. Ustedes hacen parte del proceso curativo de estas personas, por eso tienen que saber comunicar la información en salud. Y si nosotros seguimos hablando con miedo, pues el estrés va a estar ahí y el cortisol va a estar, o sea que el cuerpo va a estar desarmado frente al virus. Pero si ustedes hablan de una forma optimista, esperanzadora y por supuesto hablando con argumentos del cuidado de la salud, esto también va a mejorar la salud de los pacientes que padecen diferentes enfermedades o que no padecen, pero que tienen muchas inquietudes con respecto a la COVID-19. Dice la señora Alba, me pusieron Sinovac, primera dosis, y me dio muy duro, reacción a los 10 minutos me dio presión en el pecho, desaliento, fatiga severa, entumecimiento en manos y pesadez en la cabeza. Llevo ya 14 días así en cama sin poder trabajar. ¿Es lo normal o debo ir al médico? Bueno, pero si persiste el síntoma de dolor en el pecho, fatiga, entumecimiento, por supuesto, señora Alba, usted debe ser evaluada. Debe ser evaluada si es una reacción postvacunal, si está pasando algo a nivel cardiovascular, ¿sí? Un monitoreo de tensión arterial, un electrocardiograma, en fin, debemos explorar mucho más. Usted no se puede quedar en casita, hay que empezar a mirar qué pasó después de esta situación y si realmente había un vínculo directo con la vacuna. Doctora, una pregunta. Después de dar positiva para COVID hace un mes, inicié con cuadro de neumonía bacteriana. Tengo morbilidades, ¿debo vacunarme? ¿Y en qué momento? Bueno, desarrolló neumonía bacteriana, pero ya la resolvió, tuvo tratamiento, está
completamente sana, porque aquí es donde se habla de que después de COVID debemos esperar 3 meses y, por supuesto, evaluar. Yo diría, señora Gina, a las 8 semanas posterior al primer diagnóstico de neumonía, cómo está su pulmón, porque se controla la infección bacteriana, pero en el pulmón quedan todavía procesos inflamatorios residuales que usted debe confirmar a la 8ª semana posterior a terminar el tratamiento antibiótico. Nos dice, ¿qué pasa cuando una mujer está lactando? ¿Qué pasa con el bebé con respecto a la vacuna? Muchos anticuerpos pasan a través de la leche materna, ¿sí? Y el chico puede desarrollar, digamos, cierta inmunidad pasiva, pero esto todavía se está estudiando, la inmunidad pasiva a través de la lactancia materna. Buenas noches, doctora. Después de haber dado positivo para COVID el 12 de julio, ¿cuánto tiempo hay que esperar para colocarse la segunda dosis de Sinovac? Se habla de 90 días. Bueno, Sinovac no ha sido muy claro, ¿no? Hay unos reportes que hablan, creo que el Ministerio de Protección Social dijo 45 días, pero realmente hay evidencia de 3 meses. Entonces, sí es importante que lo consulte con el médico tratante y que también, señora Mami, qué pena, bueno, así aparece, eh, eh, explore un poco más cuáles fueron los síntomas, si hubo o no complicaciones. De pronto la pregunta no es sencilla de responder porque ser positivo para COVID me deja la inquietud de si hubo una enfermedad complicada, neumonía, en fin, cuál fue la reacción, también para saber cuál sería el pronóstico y cuáles serían los exámenes o qué tipo de seguimiento debe realizarse. Si ya me dio COVID, ¿cuánto tiempo voy a tener anticuerpos? Y si antes de este tiempo me puedo contagiar de nuevo. ¿Se puede contagiar de nuevo? Sí, señor Héctor, se puede contagiar de nuevo. Como lo dije, señor Héctor, 90% de las personas que se han infectado con COVID, con SARS-CoV-2 y han vivido la enfermedad COVID-19, 90% desarrollan anticuerpos. ¿Qué dicen los estudios científicos? Estos anticuerpos pueden durar de 30 a 120 días, ¿sí? Esto genera un cuadro sostenido de protección, pero depende de qué tipo de anticuerpos. ¿Cuál es el tipo de anticuerpos que usted desarrolló? ¿Los neutralizantes, superanticuerpos o no neutralizantes? Eso es lo que no vamos a saber porque eso es difícil de cuantificar y de medir y por supuesto de estimar su calidad. Y hay unos estudios mucho más esperanzadores, señor Héctor, que dicen que hasta 5 meses. Entonces, bueno, el 90%, ¿no? Porque hay un 10% que no desarrolla protección inmunológica. Eso está evidenciado. Así como algunos expertos dicen con la vacuna es un 50-50, o sea, puede desarrollar anticuerpos. Otros dicen no puede desarrollar anticuerpos. Hasta el mismo Manuel Elkin Patarroyo dio una entrevista muy interesante, pueden buscarlo, está en YouTube, con respecto a esto de las probabilidades postvacunales. Es interesante. Y él es un líder vacunal, toda su vida profesional la ha vivido detrás de un microscopio explorando agentes. Entonces ustedes pueden, para los que les guste el estilo de Manuel Elkin en temas de salud, pueden verlo en una entrevista bien interesante. Bueno, entonces, con respecto a la infección, recuerden ustedes, 90% desarrollan anticuerpos que pueden durar de 30 a 120 días y un 10% no los desarrolla, desafortunadamente. Bueno, doctora, ¿qué opina de la vacunación en personas embarazadas? Ay, esta es una pregunta muy difícil para mí. Recuerden que yo no quiero ser juez ni parte porque es difícil, pero realmente mi postura es que no deberían ser vacunadas. El embarazo es una situación de riesgo en latencia permanente, ¿sí? Y no hay evidencia, de verdad que no hay suficiente evidencia en mujeres embarazadas, no hay evidencia ni con COVID-19 y tampoco con las vacunas. Bueno, nos dice Natalia, buenas noches, ¿qué sabe de la reacción que está dando en los niños? Inflamación multisistémica, inflamación de órganos. Menores de 12 años, Natalia, no deberían ser vacunados. En algunos reportes se habla de menores de 16 años, precisamente por su proceso de maduración inmunológica en el que se encuentran, que puede ser de tipo inflamatorio. Entonces sí se han observado este tipo de reacciones en niños de manera, bueno, desafortunadamente. Entonces, aquí de lo que se trata es que ustedes sean muy juiciosos, se alimenten muy bien, que así lo comuniquen a sus usuarios. Entonces, se trata de alimentación basada en alimentación de frutas, de verduras que aporten vitaminas, antioxidantes, en general micronutrientes, hidratación constante, es muy importante, como mínimo 6 vasos de agua al día, a no ser que exista una
restricción específica, el ejercicio, por supuesto, mejora el rendimiento cardiovascular, es un protector activo del sistema cardiovascular, de los sistemas antioxidantes y de coagulación. Es importante mantener el equilibrio emocional y perdónenme que sea tan reiterativa, pero esto es sumamente importante. Y por supuesto, suplementos dietarios que nos den una mejor perspectiva a nuestra respuesta inmunológica. Estos suplementos que garantizan no solo el aporte de micronutrientes, vitaminas y minerales, sino también flavonoides, carotenoides, elementos antioxidantes y bioactivos funcionales que le tocan la puerta al sistema inmunológico y le dicen, mire, usted puede ser realmente eficiente y protector. Doctora, para una niña de 14 años con terapia de inmunoterapia cada mes, aplicándose una vacuna para ácaros y debemos viajar al exterior y nos exigen la vacuna, ¿usted qué opina? ¿Con cuánto tiempo debería aplicarla? Bueno, yo le voy a dejar mi correo electrónico para estos casos particulares porque esto no debe ser una pregunta para mí, señora Ana María, sino al médico tratante. Si ella está en una inmunoterapia, ella debe tener una supervisión estricta y es el médico inmunólogo el que le está enviando esta inmunoterapia el que debe determinar si debe vacunarse o no, o ella debe tener un certificado médico que la exima de la vacuna. No conozco pues si es una inmunoterapia solo para alergias o si es algo más complejo. Entonces es muy importante. El alergólogo se lo envió. Entonces si él le envió la vacuna es porque ella no tiene un riesgo específico. Mi concepto es que los menores de 16 años no deberían ser vacunados porque todavía están en proceso de maduración inmunológica, ¿sí? De hecho, hasta los 21 años hay trazadores de maduración inmunológica, pero si el médico tratante la recomendó, señora Ana, y usted tiene que viajar y se hace pertinente, por supuesto, esta situación, pues debe aplicarla. No puedo desautorizar por este medio al médico tratante. Bueno, muy bien. Esta es la perspectiva de cuidado en fase aguda para pacientes, ojo, pacientes que viven una situación de síntomas respiratorios, tal vez por infección viral aguda con síntomas leves. Vamos a tener un inmunomodulador que trabaja en la fase innata, o sea, en las células que salen en primera respuesta, y una preparación magistral homeopática que le dice al sistema inmunológico, mire, usted puede realmente ser eficiente, y no solo mientras esté la infección, sino que puede ser realmente eficiente perpetuando la respuesta. Quina, que es una preparación fitoterapéutica, el activo o la planta es la Cinchona pubense. La Cinchona pubense es una planta rica en unos elementos que juegan un papel trazador en la acción de los macrófagos. Los macrófagos son las células de primera línea que salen a consumirse los virus que también destruyen las células infectadas y que transmiten la información a los sistemas mucho más sofisticados de nuestro sistema inmunológico. La quinina y la cinchonina son bioactivos funcionales de este recurso que modulan la respuesta innata y le dan una información específica a las células, los linfocitos T, CD4, que son los que vienen finalmente a atacar de forma precoz las células infectadas y, por supuesto, los agentes virales. De manera preventiva, se puede consumir 20 gotas de la quina en un poquito de agua durante 8 días y en el caso de síntomas respiratorios leves, 20 gotas en un vaso de agua 3 veces al día. Se puede llevar a cabo el esquema hasta por 14 días. El esquema CBD es un esquema que puede complementar el esquema quina. También lo podemos hacer de manera preventiva, 20 gotas sublinguales diarias por 30 días y en la situación de síntomas de fase aguda y síntomas leves, por supuesto, serían 20 gotas debajo de la lengua 3 veces al día. Esta es la fórmula CBD que genera una reactividad sostenida de anticuerpos neutralizantes. En el esquema de regeneración postinflamatoria, esto es muy importante, el paciente estuvo infectado, vivió la situación de infección y quedó ya sea
con secreción mucoide, con tos residual. Para algunos pacientes quedan con algo de fatiga, dolor muscular. En casos que persista la dificultad respiratoria, aunque no sea severa, recuerden, ustedes deben hacer exámenes complementarios como un TAC contrastado de tórax, porque hay que mirar qué más pasa. Pero aquí vamos a trabajar en el proceso de inmunomodulación específica. Aquí trabajamos con inmunoglobulinas y anticuerpos que redireccionan la inflamación. Si nosotros tenemos anticuerpos que no son neutralizantes, estos anticuerpos perpetúan la respuesta inflamatoria, hacen que el cuerpo siga produciendo citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 10. Estos anticuerpos generan un desorden en la respuesta inmunológica, por eso hay que reorganizarlos. Y esto es lo que hace el Immunoprotein. El Immunoprotein es un elemento rico en inmunoglobulina G y somatomedinas, que son factores de crecimiento, que le dicen al sistema inmunológico, mire, lo ideal es producir células, linfocitos T y producir anticuerpos que jueguen a bloquear el receptor. Esa es la promesa de estos anticuerpos mucho más sofisticados, mucho más organizados. Lo asociamos con el glifatopatic, que da un aporte de memoria inmunológica gracias al embrión de pato. El embrión de pato también tiene carga de inmunoglobulina G. Recuerden que la inmunoglobulina G es la inmunoglobulina de memoria inmunológica y esta tiene alta carga el embrión de pato. Adicional también, al igual que el colostrum bovino liofilizado, tiene somatomedinas, que son factores de crecimiento reguladores de la respuesta celular inmunológica. Adicional, el glifatopatic tiene los antioxidantes y la vitamina C de la cereza acerola, una vitamina C que se conserva de forma intracelular, que perdura por más de 72 horas en el organismo y genera una síntesis sostenida de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A no es solo la barrera de la conjuntiva, la nariz, la orofaringe y los bronquios, sino que es una barrera global frente a diferentes agentes infecciosos. El propóleo, que gracias a los flavonoides inhibe el crecimiento de virus y bacterias, y las setas de hongo, shiitake y maitake, que tienen alta carga de beta-glucanos, son responsables de la acción modulada del interferón gamma. El interferón gamma es el que da la información del macrófago, neutrófilo y posterior linfocito para dar respuesta de fase aguda. Sugiero en esta fase posinflamatoria, en los que apenas están resolviendo la infección del SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19, están en esta fase de reacción posterior o inflamación persistente, una cápsula de cada uno, cada 12 horas, puede darse la dosificación con el desayuno, con la cena y hacer un esquema sostenido durante 40 días. Por acá tenemos otra inquietud. Una madre que está lactando se puede vacunar. Muchas gracias. Bueno, en esto se ha tratado de trabajar. Efectivamente, se está haciendo seguimiento en madres lactantes. Se ha observado una inmunidad pasiva a través de la lactancia materna. No se han observado muchos efectos colaterales. Por esto sí, creo que el Ministerio de Protección Social, esto lo tendría que verificar en la página del Ministerio de Protección Social, pero creo que sí deja el aval para la vacunación en madres lactantes. Permítame un momento, por favor. Muy bien. Tenemos este esquema y es el repaso. La vitamina C de la cereza acerola, tenemos el embrión de pato con somatomedinas y carga inmunológica, el propóleo y las setas de hongos. Recuerden, en sinergia con el Immunoprotein, una cápsula de cada uno, con el desayuno, la cena, durante 40 días. Estos son estudios juiciosos de una de las setas de hongos, que es el shiitake, que tiene gran injerencia en la síntesis de marcadores celulares y subtipos inmunológicos como anticuerpos. Miren acá, los suplementos dietarios, y obviamente es con una evaluación en laboratorio, en donde se suplementó con colostrum, con el lentilán, que es el subtipo de seta de hongo, el shiitake, mostraron ganancia de peso. Esto es en cuanto a evolución nutricional de estos elementos que fueron de evaluación, aumento de los glóbulos blancos, monocitos, linfocitos T citotóxicos, que esto es lo que hacen eficiencia inmunológica en los pacientes que están resolviendo cuadros inflamatorios,
y hubo una reducción significativa de las citoquinas inflamatorias, interleuquina 4, 10 y también interleuquina 6. Por eso se controla el fenómeno inflamatorio residual. Recuerden ustedes, Grifatopatic con el Inmuproterkin, una cápsula de cada uno después del desayuno y la cena durante 40 días en la fase post-COVID. En el esquema postvacunal, los que recibieron la vacuna y están interesados no solo en resolver síntomas como fatiga, malestar general, sino conservar anticuerpos y que estos cuerpos sean neutralizantes o se conviertan en superanticuerpos, vamos a manejar la modulación inmunológica. Primero con este recurso homeopático, el homeocoxinum, que tiene cargas endógenas de citoquinas, pirógenos, interferones y factor de necrosis tumoral alfa, pero homeopatizado, que entran a ser una respuesta que se conoce como feedback negativo. Si están altas el producto inflamatorio en el cuerpo, sea reactivo a la vacuna o a una reacción endógena que hizo el paciente, pues lo que hace esto es modular la respuesta y generar la creación de anticuerpos organizados. Homeocoxinum, sugerimos en el efecto postvacunal el contenido de un frasco, que son microglóbulos, todo el frasquito, diluir en la boca diario por 6 días. En esta fase de 6 días se hace una regulación de la respuesta endógena de tipo humoral, creación de anticuerpos, que lo que queremos promover son anticuerpos neutralizantes o super anticuerpos. Posterior a la vacuna, queda en muchos pacientes una sensación de obstrucción nasal, rinorrea, por eso promovemos el drenaje de mucosas, pero no solo limpiando las mucosas, sino haciendo eficiente la respuesta inmunológica en la mucosa nasal. Y con esta estrategia, Alerovita, que es un spray nasal, estamos trabajando sobre la mucosa nasal, la conjuntiva y la mucosa de la cavidad oral. Son 2 elementos que se comportan como antisépticos, la echinacea y el euforbium, inhiben replicación viral y lo que hacen es que el cuerpo genere los anticuerpos suficientes para el bloqueo de este receptor en el paciente postvacunado y se genere mayor respuesta inmunológica. Miren uno de los componentes que trabaja a nivel local, que es la lufa. La lufa, como lo ven acá, tiene su efecto analgésico y tiene gran potencia con actividad antiinflamatoria, antibacterial, adicional, es inmunomodulador, este es el punto a destacar en el paciente postvacunal y genera, por supuesto, una dinámica positiva en la síntesis de células inmunológicas. Por eso sugerimos la aplicación del Alerovita en un esquema sostenido de 2 aplicaciones intranasales, 2 spray, 2 puff intranasales, en la mañana, 2 spray intranasales, por supuesto, en cada fosa, cada 12 horas, en la mañana y en la noche. Ideal, después de hacer higiene nasal, no sonar, sino lavar con agüita la nariz, secarla y hacer las aplicaciones durante 30 días. Este es el esquema de drenaje de mucosas. ¿A una persona que sufre de los riñones puede tomar el homeocoxinum? Sí, puede tomarlo. No está contraindicado, señora Julie. Puede tomarse el homeocoxinum y puede realizar el esquema Alerovita como aplicación local. Cuando alguien se aplica la vacuna, en ese mismo día puede seguir tomando productos para fortalecer. Recuerda, Jacqueline, que es modular el sistema inmunológico. Aquí lo que estamos es tratando de que el paciente, cuando ha recibido ya sea un vehículo ARN o un segmento de agentes virales que generan una respuesta de protección celular, se genere, en cuanto a agentes virales, el bloqueo del receptor y por otra parte, se sinteticen anticuerpos que tengan también la capacidad de bloquear el receptor y la acción del virus. Por eso estamos hablando de inmunomodulación. Se lo puede empezar a consumir, Jacqueline, este esquema al día siguiente. Recuerden que las primeras 24 horas postvacunales son de observación, ¿sí? Hay que mirar qué pasó con el paciente y el efecto postvacunal. Doctora, ¿el Protergonium se puede tomar antes o después de la vacuna? Se puede tomar antes y después de la vacuna. Ambos se pueden consumir. Aquí estamos hablando de un tema específico de fortalecimiento inmunológico. Recuerden que el Protergonium es antiviral.
Entonces podemos consumirlo, pueden ser 5 días antes de la vacuna y continuarlo hasta por 25 días. El Protergonium es antioxidante y antiviral. Bueno, muy bien, este es el argumento. Miren, inmunomodulación con este spray nasal extraordinario. Por último, drenaje de la vía aérea. Muchos pacientes posterior a la vacuna quedan con secreción mucoide residual. No es que se haga una sinusitis ni una bronquitis, pero queda una inflamación. De hecho, es una inflamación general. Por eso nosotros estos bioterapéuticos los sugerimos pensando en la vía aérea, que es como el órgano más vulnerado, pero realmente todos estos elementos, el propóleo, el marañón, el jengibre, el ajo, la cebolla, tienen un impacto en todos los órganos y sistemas. Reducen el dolor muscular, la fatiga, la sudoración, el malestar general. Está preparando el cuerpo para dar una respuesta específica a nivel inmunológico, como drenaje de vía aérea, el própolis. Miren esta estrategia de bioterapéuticos tan extraordinaria. El propóleo, el marañón, el jengibre con sus gingeroles, que son unos antibióticos extraordinarios, el polen también cargado de resinas y saponinas esteroidales, el ajo con la alicina, la cebolla también con alicina, pero también tiene enzimas vegetales que ayudan a modular la respuesta del sistema de defensa. Doctora, ¿nos puede aclarar un poco más sobre el ARN mensajero? Tenemos dudas sobre qué es y en qué consiste. Bueno, el ARN mensajero es un segmento de proteína viral. Los virus son conjuntos de proteínas y son muy parecidos al núcleo humano, al núcleo de las células. Nuestro núcleo tiene ADN, que es el contenido de nuestra información genética, y tiene a través de sus intercambios del núcleo y la información de la célula un mensajero, que es precisamente el ARN mensajero, el que lleva la información a los ribosomas, a la mitocondria y genera cambios en la estructura de membrana celular. Cuando se aplica el ARN mensajero, lo que se pretende es que la célula del individuo acople este ARN y sintetice unos receptores que bloquean el receptor donde se une el virus, el receptor S, el receptor Spike. Cuando se integra este ARN mensajero a la célula, se supone cambia la configuración de las células y este receptor no se sintetiza. La ambigüedad y por supuesto el cuestionamiento es, ¿será que puede cambiar algo más? Al parecer no, este segmento ARN es específico frente a la información de la membrana de la célula frente a estos receptores. Pero, como les digo, señor Andrés, estamos todavía explorando un poco el evento en futuro. Estamos en fase experimental de estas vacunas. El jengibre está contraindicado en paciente hipertenso, si es un hipertenso que consume más de 4 medicamentos para la presión y aún así está mal controlado, sí está contraindicado. Pero si es un paciente hipertenso que toma 2 medicamentos y se controla muy bien, se alimenta muy bien, no está contraindicado. Los gingeroles no generan hipertensión. Los gingeroles son vasodilatadores, entonces en pacientes mal controlados puede generar algo de mareo, algo de reactividad, o sea que se suba un poco la tensión arterial, pero es porque este paciente está mal controlado, entonces ahí está precisamente la contraindicación. De resto, no está contraindicado. Nos dice, buenas noches, después de la vacuna, ¿los cuántos días de la segunda dosis se puede iniciar este esquema? A las 24 horas puede iniciarse. Recuerde que son 24 horas de observación estricta. El própolis, ¿desde qué edad se puede consumir y en qué dosis? En niños se puede consumir el própolis a partir de 2 años de edad. Sería una cucharadita dulcera que corresponde a 2.5 centímetros cúbicos 3 veces al día. La dosis sería 8 de la mañana, 12 del mediodía y 4 de la tarde. En el adulto ya se dejan dosis óptima, que son 5 centímetros cúbicos, o sea, una cucharada grande, 3 veces al día, 8 de la mañana, 12 del mediodía y 4 de la tarde. Hacemos un repaso, esta es una fórmula extraordinaria, a mí me encantan los jarabes. ¿Estos medicamentos aplican para niños y adultos? Sí, aplican. Es el homeococcino en niños y adultos. Pueden consumirlo adultos con cualquier patología y de cualquier edad, y niños también. El própolis, niños a partir de los 2 años pueden consumir 2.5 centímetros 3 veces al día, hasta los 10 años que iniciarían la dosis de adulto, 5 centímetros 3 veces al día, 8 de la mañana, 12 del mediodía,
4 de la tarde, y el Alero Vita, que es la estrategia de spray nasal, ese se va a aplicar también en niños y adultos sin ningún tipo de contraindicación. Revisamos entonces esta superfórmula, la cebolla, gracias a su acción tanto de enzimas vegetales como la lisina, tiene propiedad antiséptica e inmunomoduladora. El ajo tiene reportes científicos en influenza y muchos de los segmentos virales que se están utilizando en las vacunas son frente a este agente, y precisamente toda la respuesta inmunogénica frente a este agente de exposición previa, pues el ajo también ayudaría precisamente al despertar de esa memoria inmunológica. En jengibre, bloquea el jengibre la acción de la ciclooxigenasa 2, que es una de las responsables de la perpetuación del proceso inflamatorio, tanto en la fase aguda como en el paciente postinfeccioso. Es extraordinario como protector inmunológico, pero sobre todo como inmunomodulador posterior, o sea, en fase de recuperación, y también como agente de drenaje en paciente vacunado. El propóleo, los flavonoides son antivirales, antibacterianos y por supuesto extraordinarios antioxidantes. El polen tiene saponinas esteroidales que son inmunomoduladores, y la miel también es rica en flavonoides que ayuda en procesos de resolución de cuadros inflamatorios agudos. El marañón no solo es extraordinario como drenador de vía aérea, también está cargado de elementos como la cisantina y las proantocianidinas, que son herramientas antioxidantes que el cuerpo utiliza para liberarse de la respuesta inflamatoria y, por supuesto, para realizar una restauración en pacientes que han estado inflamados o han tenido cuadros inflamatorios severos. Doctora, en vista que el proceso de vacunación está en fase experimental, no se sabe realmente los efectos adversos futuros a largo, correcto, sí, esto, perdón, doctor Mario, perdón, señor Mario, estamos en eso, estamos explorando, así como estamos explorando el COVID-19, así como se está explorando, por supuesto, el comportamiento vacunal, estamos esperando a ver qué pasa a futuro. En este momento estamos observando reacción de corto, mediano plazo. Ya con los años se observarán, por supuesto, comportamientos mucho más específicos de qué pasó tanto en el sistema inmunológico como en los diferentes sistemas. El Brontostick se puede tomar postvacunal y postinfección del virus. Sí, el Brontostick también es un elemento, es un medicamento germinal que puede utilizarse posterior también como un elemento de drenaje. Estos que estoy mencionando, el própolis, es porque también hemos hecho revisiones acuciosas en cada uno de los componentes y, por supuesto, su afinidad con el sistema inmunológico. Recuerden ustedes entonces, el própolis en casos de drenaje de mucosas de sistema respiratorio en adultos o niños mayores de 10 años, 5 centímetros cúbicos, 8 de la mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde. En niños entre 2 y 10 años, 2.5 centímetros cúbicos, también 3 veces al día, que sería una cucharadita dulcera. Por último, en casos de fibrosis pulmonar, sea post-COVID o en un paciente que ha fumado, que ha tenido riesgo laboral, que por exposición al asbesto, sustancias irritantes, en fin, que tiene modificaciones estructurales en las células pulmonares o que desafortunadamente posterior a esta enfermedad quedó con modificaciones tipo fibrótico, vamos a darle apoyo. Esto también para nosotros es, digamos, una propuesta que estamos observando, que tenemos la evidencia científica de cada uno de los componentes de los recursos que sugerimos y que por supuesto se han presentado como inmunomoduladores y restauradores de las células. Esa es nuestra propuesta hoy para los pacientes post-COVID con cambios radicales a nivel de bronquios y células pulmonares. Uno de los más importantes son los antioxidantes. Ay, perdón, esto me quedó raro, pero es que yo quiero resaltar los términos, pero estoy haciendo aquí como se me resbaló, qué pena. El efecto antioxidante de cualquier tipo de molécula, sea un suplemento o como el caso del Proxaquin, un superalimento, pretende no solo reducir la carga de radicales libres que destruye las células, sino que pretende potenciar la respuesta de las células como protectores individuales. Aquí estamos hablando de las células de la mucosa nasal, de la conjuntiva, de los bronquios, de los alvéolos, en donde se requiere alto potencial antioxidante para restaurarla, para revivirla, para hablar de forma coloquial. Necesitamos restaurar los ciclos de replicación celular normal para normalizar la función del órgano. Frente a un agresor
exógeno, existe una respuesta antigénica, pero en esta respuesta el cuerpo genera altas cargas de radicales libres y al parecer estos radicales son responsables del deterioro celular, de la necrosis, de la muerte de las células. Por eso tenemos que hacer un barrido sostenido de los mismos. El Proxaquin es un extraordinario antioxidante, un supernutriente, un superalimento con alta capacidad de retirar del cuerpo los radicales libres y, por supuesto, promover una respuesta intrínseca para reactivar mecanismos de supervivencia celular. Proxaquin, desde niños hasta adultos, pueden consumir 15 centímetros cúbicos después del desayuno en un esquema de 2 a 3 meses. En pacientes con cuadros severos, pueden consumir 30 centímetros cúbicos después del desayuno, también durante 3 meses. Como antiinflamatorios de la parte bronquial, pacientes que quedan con dificultad respiratoria, tos, con secreción, en fin, las modificaciones estructurales que obviamente han sido evidenciadas con un TAC o una resonancia de tórax, damos un apoyo al tratamiento de base porque sabemos que muchos pacientes quedan con su tratamiento y no lo van a suspender. Nosotros vamos a actuar de manera complementaria en estos pacientes. El Disnejón, que es una esencia germinal que trabaja como efecto broncodilatador y antiinflamatorio. Es la sinergia de estos medicamentos germinales, la Grindelia robusta, la Lobelia inflata, la ipecacuana y la drosera, las que trabajan sobre mecanismos antiinflamatorios y moduladores de la respuesta inflamatoria. El Disnejón sugerimos 4 aspersiones, 4 disparitos debajo de la lengua antes de cada comida, complementando las terapias de los pacientes durante 2 a 3 meses. Este Disnejón es un esquema de restauración complementario al Proxaquin. Vamos también a ayudar a este paciente con fibrosis a nivel bronquial o pulmonar con superanticuerpos. Ya les había explicado la forma de actuar del Immunoprotein y del Grifatopatic. Estas estrategias en sinergia aportan inmunoglobulinas que intermedian la respuesta inmunológica, que le dicen al paciente, mire, usted puede producir sustancias que le benefician como protectores y, por supuesto, sustancias que reduzcan la agresión inflamatoria que ya tiene de base. En un paciente con tendencia fibrótica a nivel pulmonar o bronquial, los esquemas son prolongados. Sugiero una dosis sostenida del Immunoprotein y el Grifatopatic, una cápsula de cada uno después del desayuno hasta por 6 meses. Este esquema en pacientes con fibrosis pulmonar no puede ser corto porque son cambios estructurales. Las células cambiaron. Entonces aquí es muy importante darle un soporte sostenido por 6 meses. Una cápsula de Immunoprotein, una cápsula de Grifatopatic después del desayuno durante 6 meses. Así damos un acompañamiento específico en estos pacientes. Recuerden ustedes los elementos del Grifatopatic, la cereza acerola, las setas de hongo, el propóleo rico en flavonoides y los anticuerpos del embrión de pato. El colostrum bovino liofilizado, que es el Immunoprotein, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A de mucosas y factores de crecimiento. Un esquema conjunto durante 6 meses. Bueno, hasta aquí las propuestas en los diferentes contextos clínicos en esta patología que todavía seguimos explorando y que les invito que no sea algo que quede por allá como un mensaje en el aire. Son ustedes y cada uno de los individuos los responsables del comportamiento antigénico de este virus y por supuesto de las vacunas, de la forma como se alimenta, el agua que consume, el ejercicio que realiza, la actitud que le pone al día a día, la higiene del sueño y por supuesto esquemas de suplementación especializada que pueden ser coayudantes y de gran ayuda para la modulación de su respuesta inmune. Nos dice, doctora, buenas noches. Con respecto a la vacuna, se ha visto que el 40% de los pacientes en UCI ya se han vacunado. Por tal motivo, mi inquietud es la vacuna no es del tipo segura, más 2 pacientes fallecidos por la vacuna. Bueno, lo digo porque trabajo en la clínica. Me parece la fase experimental con las personas no ha sido muy rápida, ¿correcto? Estamos en fase de experimentación. Laritza, estamos en eso precisamente, observando qué sucede y así como lo afirmas, así es, también pacientes postvacunales han tenido eventos patológicos, han tenido reacciones adversas, ¿sí? Exponer a todos entre la vida, bueno, lo digo porque estamos en un estudio
del Hospital Internacional y he visto en compañeras con las 2 vacunas sin respuesta inmune y yo no me dejo vacunar, tengo mi respuesta inmune con estado de inmunoglobulina G alto. Bueno, entonces mira, aquí esto es lo que ya personas que están ahí frente al cañón están observando. Muchísimas gracias, Larissa, por tu aporte. Es bueno darnos cuenta que hay personas también en el otro lado mirando y viviendo de cerca esto es lo que está pasando. Doctora, el esquema antes de la vacuna es, bueno, vamos a repasar entonces, es muy importante que tengan, antes de la vacuna podría ser el Protergonium, es el que yo recomiendo 5 días antes de la vacuna, 20 gotas diarias, 5 días y posterior a la vacuna continuarlo hasta completar 25 días. El que sugerimos permítame por favor, el que sugerimos posterior a la vacuna es esquemas de drenaje. El primero es el homeococcinum, que es un modulador de respuesta inmunológica sostenida. El contenido del frasco, microglóbulos diluidos en la boca diario por 6 días. Drenaje de mucosas, el Aerovita, que es un spray nasal, 2 disparos en cada fosa nasal cada 12 horas por 30 días. Y el esquema Própolis como drenador de vía aérea, 1 cucharada 3 veces al día. Este es el esquema de drenaje posterior a la vacuna. Ahora, posterior a la enfermedad con cuadros severos como fibrosis, dejamos el antioxidante Proxaquin, el Disnejón y el Immunoproterkin junto con el Grifatopatic. Estas son las estrategias en estos contextos clínicos. Doctora, hace un rato se mencionó cierta precaución al momento de la aplicación de la vacuna en caso de pacientes anticoagulados. En pacientes con púrpura trombocitopénica se podría considerar contraindicación. Muchos estudios hablan de esta condición en donde hay bajos niveles de plaquetas, en donde debería tenerse mucha precaución con el paciente y hasta abstenerse de la vacuna. Esto puedes consultarlo con el hematólogo tratante de este paciente. Muy amable a ustedes por los comentarios. Doctora, en mi caso sufro de ansiedad y estrés postraumático al vacunar. Perdón. Doctora, en mi caso sufro de ansiedad y estrés postraumático. Al vacunarme, ¿qué pasaría? Bueno, esto es muy importante manejarlo. O sea, sí debes tener un control de estas dos situaciones porque una situación de ansiedad postvacunal puede darte manifestaciones como si fuera un infarto agudo de miocardio, parestesias, o sea, adormecimiento de las extremidades. Entonces yo te invitaría, por favor, al control muy juicioso de estas dos situaciones de tipo emocional para que vayas equilibradita. Por supuesto, si hay mucho estrés, mira, el estrés y el cortisol son amigos, entonces vas a ir inmunosuprimida a esta vacuna y no tienes que ir muy fuerte. Entonces, primero, organizar el tema emocional, no te tomes mucho tiempo, es importante trabajar en lo emocional para que junto con una buena alimentación, el ejercicio, hidratación y por supuesto dormir bien, trabajes en tu sistema inmunológico. Aquí ya hablamos también de el esquema quina, CBD y por supuesto la sinergia del Immunoproterkin con el Grifatopatic. Muy amable, gracias Viviana por sus comentarios. A la tienda fue una señora que hacía 10 días le habían aplicado la vacuna y aumentó la psoriasis que ella padece. En este caso, ¿qué se recomendaría? Bueno, Jacqueline, esto que tienes en pantalla se recomendaría. El esquema Immunoproterkin con el Grifatopatic. Le explicas que el Grifatopatic, aunque sugiera como un nombre más de vía aérea, por el embrión de pato ella se beneficiaría por ser una enfermedad autoinmune. Una cápsula de cada uno, cada 12 horas, por 20 días y observamos la respuesta. Si es positiva, podemos hacer un esquema sostenido en la paciente con psoriasis, Immunoproterkin con Grifatopatic, después del desayuno hasta por 6 meses. Doctora, ¿y cómo podemos manejar la parte emocional del paciente COVID? Hay pacientes que quedan muy afectados, efectivamente, muchísimo, Luisa. Este debemos apoyarlos. Tenemos el kit Emotif. Recuerden ustedes que tenemos este esquema para apoyar a los pacientes posterior a esta infección, para modular la respuesta. También por acá, perdóname, me acuerdo de, bueno, no nos dice el nombre, pero la paciente con síndrome de ansiedad y también estrés postraumático, kit Emotif, que incluye 3 conceptos: autoestimativ, depresión y duelos, y el esquema Socnovita Ultra. Tienen esa opción, ese recurso para pacientes post-COVID. ¿Algún tratamiento para ayudar a recuperar la alteración del olfato? Sí, aquí lo presenté, es precisamente la opción de drenaje. Por acá lo teníamos, el Alerovita. Miren, por favor, este es un extraordinario recurso como restaurador de las funciones
del sistema respiratorio superior, muchos quedan con obstrucción nasal crónica, otras alteraciones del olfato, Alerovita, 2 PAF intranasales cada 12 horas, posterior a higiene de la nariz, no es sonarse, ¿no? Es lavarse con agüita, secarla y aplicarse 2 PAF intranasales cada 12 horas por 30 días y por supuesto observar evolución. Muy amables por sus comentarios, muchas bendiciones también para ustedes. Muy amables, muchas gracias. Ingrid, un fuerte abrazo para ti, para tus chicos, muy amables. Gracias, gracias. Gracias por sus comentarios. Yo creo que sí pueden ustedes tener la capacitación, me dice por acá Ingrid, tan linda, muy amable, y que nos pueden regalar. Ah, bueno, no sé, Ingrid, ¿cómo así regalar ahorita? Sin duda, la verdad, no me importa el tiempo y la hora, solo saber que usted, ay, tan linda, muy amable, muchas gracias. Yo sé que están cansaditos porque muchas personitas llegan del trabajo. Bueno, digamos que este fue un repasito que hoy ustedes escucharon también como personas que pueden beneficiarse y por supuesto, nunca olviden que ustedes hacen parte del proceso curativo de las personas que van a las farmacias, van a las tiendas, o sea que ustedes son fundamentales en estos procesos, o sea que estén bien preparados es muy importante. Esto solo fue mi concepto, mi revisión científica. Recuerden que yo no soy ni juez ni parte, simplemente les brindo argumentos. Carlos Felipe, no sé si usted va a aportar algo más. Todo muy bien, doctora Natalie, pues agradeciéndole enormemente este espacio de capacitación. Ha estado supremamente interesante el contenido temático, argumentación científica como siempre, y creo que es una serie de recursos y herramientas muy útiles, como lo acaba de mencionar, para el brindar apoyo a tantas personas que en este momento están buscando un soporte, un apoyo en el tema postvacunal y sobre todo en todo el cuadro post-COVID. Entonces, Hacking de Francia, como siempre, tiene una gran variedad de recursos, de productos enfocados hacia el tema respiratorio, hacia el tema inmunológico, y considero pues que pasa a ser un apoyo clave, estratégico para el manejo de estos síntomas. Agradecerle, doctora Natalie, agradecerle también a todas las personas que nos acompañaron en esta noche de hoy. Tuvimos casi 240 personas conectadas a través de los diferentes canales. Muchísimas gracias por siempre tener esta receptividad con Hacking de Francia y pues que sea también de nuestra parte continuar con este compromiso de seguir llevando este tipo de charlas y de educación continuada. Al equipo comercial, muchas gracias, representantes, promotoras de Hacking de Francia de todo el país, al equipo de mercadeo, Viviana y David, muchas gracias por el apoyo que nos brindan. Y la que Viviana siempre nos muestra estas conferencias tan hermosas, porque yo doy la información, pero quien las pone bonitas es Vivi, pero hoy me apoyé de esta plumita para resaltar conceptos que a veces quedan por ahí en el aire, pero la puse un poco feita, pero Carlos Felipe fue de apoyo para resaltar en conceptos. Por favor, perdóneme estos garabatos. Está muy bien, doctora. Pienso que eso hace parte de un recurso de apoyo, porque es una clase, lo que usted nos brindó hoy es una clase, y como tal, pues así lo tomamos en el aprendizaje todos los que escuchamos este tipo de conferencias. En todo caso, muchísimas gracias a todos por el tiempo, por el apoyo. Una feliz noche. Hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Bendiciones para todos y feliz noche. Gracias, Vivi. Un fuerte abrazo.